Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, con mucha energía y listos para descubrir algo fascinante. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que me parece absolutamente cautivador, la increíble fuerza de la conexión, y cómo, inspirados por la historia de Demet y Can, podemos superar cualquier desafío. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que algunas personas, algunas parejas, sean capaces de enfrentar situaciones aparentemente insuperables y salir victoriosas? ¿Qué tienen que las hace diferentes? Bueno, la respuesta en muchos casos radica en la profundidad de su conexión. Una conexión verdadera, un vínculo inquebrantable, es una fuerza imparable. Y hoy vamos a desglosar cómo funciona, por qué es tan poderosa y, lo más importante, cómo podemos aplicarlo en nuestras propias vidas. Ya sé que el título puede sonar un poco a cuento de hadas, como vencen cualquier desafío, pero créanme, no estoy exagerando. La historia de Demet y Can, que muchos de ustedes ya conocen, es un testimonio vivo de esta verdad. Sin entrar en demasiados spoilers, su relación nos muestra que cuando dos personas se unen con un amor auténtico y una conexión profunda, no hay obstáculo que no puedan afrontar. Antes de seguir, quiero hacer una pequeña pausa para pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es una forma maravillosa de apoyar mi trabajo y no perderse ninguno de los vídeos que preparo con tanto cariño. Y ahora sí, continuemos. Empecemos por definir qué entendemos por conexión. No se trata simplemente de estar enamorado, de sentir mariposas en el estómago o de tener una atracción física. Es mucho más profundo que eso. Una conexión auténtica implica una comprensión profunda del otro, una empatía inquebrantable, una comunicación abierta y honesta, y un respeto mutuo que trasciende cualquier diferencia. Imaginemos un iceberg. La punta, la parte visible, representa el enamoramiento inicial, la atracción física, los momentos románticos. Pero la mayor parte, la parte sumergida, es la conexión. Es el conocimiento de los miedos, las esperanzas, los sueños y las frustraciones del otro. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que siente, de apoyar sin juzgar. Es la lealtad incondicional. Demet y Can, en su historia, ejemplifican esta conexión a la perfección. A través de las adversidades se mantienen unidos, se apoyan mutuamente y cada uno se convierte en el refugio del otro. No se trata solo de amor romántico, es una amistad profunda, un compañerismo inquebrantable y una confianza absoluta. Pero ¿cómo se construye una conexión así? No sucede de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y una dedicación consciente. Y no solo en el contexto romántico, sino también en las relaciones de amistad, familiares y laborales. La conexión es una fuerza que permea todos los aspectos de nuestra vida, y su impacto es significativo en nuestra felicidad y bienestar. Hoy profundizaremos en los pilares fundamentales que sustentan esta poderosa fuerza. *** Los pilares de la conexión, más allá del romanticismo ***. Como mencionamos, la conexión auténtica va mucho más allá del enamoramiento inicial y la atracción física. Se trata de un entendimiento profundo y un vínculo que se forja con el tiempo y el esfuerzo. A continuación exploraremos cada uno de los pilares que sostienen esta fuerza imparable, y cómo podemos cultivarlos en nuestras propias vidas. ***1. Comunicación abierta y honesta, el cimiento indispensable ***. La comunicación es el alma de cualquier relación, y la comunicación abierta y honesta es la piedra angular de la conexión. Esto implica mucho más que simplemente intercambiar información. Requiere valentía para expresar tus sentimientos, necesidades, deseos y preocupaciones de manera clara y sincera. No se trata de esconder tus miedos o guardar silencio ante lo que te molesta. Al contrario, es necesario abordarlo con honestidad y vulnerabilidad. Escucha activa La comunicación no es solo hablar, sino también escuchar. La escucha activa implica prestar atención no solo a las palabras que se dicen, sino también al lenguaje corporal, las expresiones faciales y las emociones subyacentes. Se trata de realmente entender lo que la otra persona está sintiendo y pensando, en lugar de simplemente esperar tu turno para hablar. No temas las conversaciones difíciles Evitar los temas delicados o las discusiones difíciles solo debilita la conexión a largo plazo. Aprender a abordar estos temas con calma, respeto y una actitud de búsqueda de soluciones es fundamental.
Reconocer que no siempre estarás de acuerdo, pero que estás dispuesto a entender la perspectiva del otro, es clave. Sé vulnerable compartir tus miedos, inseguridades y vulnerabilidades fortalece la conexión. Esto no significa exponer cada detalle de tu vida, sino mostrar tu lado más humano, permitiendo que la otra persona te conozca a un nivel más profundo. La vulnerabilidad fomenta la confianza y la intimidad. Sé claro y directo evita las indirectas, los silencios incómodos y las suposiciones. Expresar tus necesidades y deseos de manera clara y directa evita malentendidos y resentimientos. 2. Empatía y comprensión, el arte de caminar en los zapatos del otro. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus sentimientos y perspectivas, incluso si no los compartes. Es una herramienta poderosa para fortalecer la conexión y construir puentes emocionales. Reconoce y valida los sentimientos. Aunque no entiendas completamente por qué alguien se siente de cierta manera, es importante reconocer y validar sus sentimientos. Decir algo como entiendo que te sientas así, o es comprensible que estés molesto, puede marcar una gran diferencia. Intenta ver el mundo a través de sus ojos. Pregúntate qué está sintiendo la otra persona, qué experiencias ha tenido, y qué podría estar influyendo en su perspectiva. Intenta imaginar cómo te sentirías tú en su situación. Practica la escucha empática. Escucha para entender, no para responder. Presta atención a las emociones que se expresan, y trata de sentir lo que la otra persona está sintiendo. Evita juzgar. La empatía requiere suspender el juicio y la crítica. En lugar de juzgar las acciones o sentimientos de la otra persona, trata de comprenderlos. Ofrece apoyo, no soluciones. A veces, la persona solo necesita ser escuchada y comprendida, no necesariamente que le ofrezcan soluciones. La empatía implica ofrecer apoyo emocional, no consejos. 3. Tiempo de calidad, el oxígeno de la relación. En la sociedad actual, el tiempo es un recurso valioso y escaso. Sin embargo, dedicar tiempo de calidad a las personas que amamos es esencial para fortalecer la conexión. No se trata solo de estar físicamente presentes, sino de estar mentalmente presentes, de prestar atención el uno al otro y de compartir experiencias significativas. Desconéctate de las distracciones. Apaga el teléfono, la televisión y cualquier otra distracción que pueda interferir con el tiempo que pasas con la otra persona. Planifica actividades juntos. Salir a cenar, dar un paseo por el parque, ir al cine, practicar un hobby en común, o simplemente conversar tranquilamente son formas de crear recuerdos y fortalecer la conexión. Crea rituales. Los rituales, como tomar café juntos por la mañana, cenar en familia, o leer un libro antes de dormir, pueden fortalecer la conexión y crear un sentido de pertenencia. Hazlo un hábito. El tiempo de calidad no debe ser algo ocasional, sino un hábito regular. Dedica tiempo a las personas que amas de manera constante. Escucha con atención. Presta atención a lo que la otra persona está diciendo, y muestra interés genuino en su vida. 4. Respeto mutuo, la base sólida de la confianza. El respeto es la base de cualquier relación sana. Significa valorar las opiniones, los deseos y las necesidades del otro. Significa tratar al otro con dignidad y consideración, incluso cuando no estás de acuerdo con él. Valora las diferencias. Reconoce que cada persona es un individuo único, con sus propias ideas, creencias y experiencias. Acepta las diferencias y celebra la individualidad. Escucha las opiniones del otro. Presta atención a lo que la otra persona tiene que decir, incluso si no estás de acuerdo con sus ideas. Respeta sus opiniones y permítele expresarse libremente. Sé tolerante. La tolerancia es la capacidad de aceptar las diferencias y respetar las opiniones de los demás. Sé tolerante con los errores, los defectos y las peculiaridades de la otra persona.
Utiliza un lenguaje respetuoso. Evita insultos, sarcasmo y cualquier lenguaje que pueda ser ofensivo o hiriente. Establece límites. Respeta los límites personales de la otra persona, y no invada su espacio ni su privacidad. 5. Apoyo incondicional, el ancla en la tormenta. En los momentos de dificultad, el apoyo incondicional es crucial. Saber que tienes a alguien que te respalda, que te anima y que cree en ti, incluso cuando tú mismo dudas, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ofrece consuelo y aliento. Cuando la otra persona está pasando por un momento difícil, ofrécele consuelo, aliento y palabras de apoyo. Sé un confidente. Escucha sus preocupaciones y miedos sin juzgar, y ofrécele un espacio seguro para expresarse. Anímale a perseguir sus sueños. Apoya los sueños y aspiraciones de la otra persona, y anímala a perseguirlos. Ayuda en tiempos de necesidad. Ofrece tu ayuda cuando la otra persona la necesita, ya sea con tareas prácticas, apoyo emocional o simplemente estando a su lado. Creer en su potencial. Hazle saber que crees en su capacidad para superar los desafíos, y que estás allí para apoyarla en cada paso del camino. 6. Compartir objetivos y valores, la brújula del futuro. Aunque las diferencias son importantes, también lo es tener una visión compartida del futuro. Compartir objetivos y valores crea un sentido de propósito común, un sentido de equipo. Esto fortalece la conexión y crea una base sólida para enfrentar los desafíos juntos. Identifica tus valores fundamentales. Reflexiona sobre lo que es importante para ti en la vida, como la honestidad, la lealtad, la familia, la amistad, el éxito profesional, etc. Comunica tus objetivos y aspiraciones. Comparte tus objetivos y aspiraciones con la otra persona, y escucha los suyos. Busca puntos en común. Identifica los valores y objetivos que comparten, y trabajen juntos para alcanzarlos. Establece metas comunes. Fijen metas juntos, tanto a corto como a largo plazo, y trabajen en equipo para lograrlas. Celebren los logros juntos. Celebren los éxitos y logros de la otra persona, y trabajen juntos para superar los desafíos. La conexión en acción, superando desafíos en la vida real. Hemos explorado los pilares de la conexión, pero ¿cómo se traduce esto en la vida real? ¿Cómo esta fuerza imparable nos ayuda a superar los desafíos que la vida nos presenta? A continuación, analizaremos algunos ejemplos concretos. Enfermedad y crisis de salud. Imaginen una pareja que se enfrenta a una enfermedad grave, como el cáncer. La conexión, la comprensión mutua, el apoyo incondicional, pueden ser vitales para sobrellevar el dolor, para mantener la esperanza y para luchar juntos contra la enfermedad. La comunicación abierta permite expresar miedos y preocupaciones, la empatía ayuda a comprender el sufrimiento del otro, el tiempo de calidad se convierte en un refugio de consuelo, el respeto mutuo fortalece la dignidad y el apoyo incondicional brinda la fuerza para seguir adelante. Dificultades financieras. Imaginen una pareja que enfrenta dificultades financieras, como la pérdida del empleo o deudas acumuladas. La conexión, la comunicación abierta, la búsqueda de soluciones en equipo, pueden ayudar a superar la adversidad y a construir un futuro mejor. Compartir objetivos y valores, como la estabilidad financiera, permite trabajar juntos en un plan, mientras que la empatía ayuda a comprender el estrés y la incertidumbre del otro. El apoyo incondicional fortalece la resiliencia, y el tiempo de calidad, a pesar de las dificultades, puede ser un oasis de tranquilidad. Crisis personales. Imaginen una pareja que enfrenta una crisis personal, como la pérdida de un ser querido, un problema de salud mental, o un conflicto familiar. La conexión, la empatía, el respeto mutuo pueden ser el refugio, el consuelo, la fuerza que se necesita para salir adelante. La comunicación abierta permite expresar el dolor y la tristeza, el apoyo incondicional brinda la seguridad de no estar solo, y el tiempo de calidad crea un espacio para sanar y reconstruir.
Asterisco 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 desafíos laborales asterisco asterisco imaginen una pareja que enfrenta desafíos laborales, como el estrés en el trabajo, la incertidumbre económica, o la competencia profesional. La conexión, la comunicación abierta, el apoyo incondicional y el compartir de metas y valores pueden ser muy útiles. El apoyo incondicional se puede manifestar escuchando las frustraciones del otro, animando y celebrando los logros. Compartir objetivos y valores, como el éxito profesional o el equilibrio entre la vida laboral y personal, les permitirá apoyarse mutuamente y crear un plan para alcanzar sus metas. Asterisco 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 distanciamiento y conflictos asterisco asterisco en cualquier relación, pueden surgir conflictos y momentos de distanciamiento. Sin embargo, la conexión, construida sobre los pilares que hemos discutido, puede ser la clave para superar estos desafíos. La comunicación abierta permite expresar sentimientos y resolver malentendidos, la empatía ayuda a comprender la perspectiva del otro, el tiempo de calidad fortalece el vínculo y el respeto mutuo fomenta la tolerancia y el perdón. El apoyo incondicional crea un espacio seguro para sanar las heridas y reconstruir la confianza. Asterisco asterisco la historia de Demet y Can, un ejemplo inspirador asterisco asterisco. La historia de Demet y Can, a menudo citada como un ejemplo de la fuerza de la conexión, es un testimonio inspirador de cómo el amor, la amistad y el compromiso pueden superar cualquier obstáculo. Su relación, construida sobre una base sólida de comunicación, empatía, respeto y apoyo incondicional, les permitió enfrentar y superar desafíos aparentemente insuperables. A través de las adversidades, Demet y Can demostraron que la conexión es más que un sentimiento romántico, es una fuerza vital que los impulsa a luchar juntos por su futuro. Esta historia nos enseña que la conexión no es algo que simplemente ocurre, es algo que se construye y se cultiva a lo largo del tiempo. Requiere esfuerzo, dedicación y una voluntad constante de comprender y apoyar a la otra persona. Demet y Can nos demuestran que cuando se invierte en una conexión auténtica, el resultado es una relación que resiste la prueba del tiempo y las circunstancias. Asterisco asterisco la conexión como herramienta para el bienestar personal asterisco asterisco. Además de fortalecer las relaciones, la conexión también es fundamental para nuestro bienestar personal. Sentirnos conectados con otros seres humanos, tener relaciones significativas y sentir que pertenecemos a una comunidad, tiene un impacto positivo en nuestra salud mental y emocional. Asterisco 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 reduce el estrés y la ansiedad asterisco asterisco las conexiones sociales sólidas nos proporcionan un sistema de apoyo que nos ayuda a enfrentar el estrés y la ansiedad de la vida diaria. Saber que tenemos personas en quienes confiar y que nos apoyan, nos brinda una sensación de seguridad y tranquilidad. Asterisco 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 mejora la salud física asterisco asterisco estudios han demostrado que las personas con fuertes conexiones sociales tienden a tener una mejor salud física, incluyendo un sistema inmunológico más fuerte y una mayor longevidad. Asterisco 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 aumenta la felicidad y la satisfacción con la vida asterisco asterisco las relaciones significativas nos brindan alegría, compañía y un sentido de propósito en la vida. Sentirnos conectados con los demás nos hace sentir más felices y satisfechos con nuestra vida. Asterisco 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 fomenta la resiliencia asterisco asterisco las conexiones sociales nos ayudan a recuperarnos de las adversidades y a superar los desafíos de la vida. Tener un sistema de apoyo nos da la fuerza y el coraje para seguir adelante. Asterisco asterisco cómo cultivar la conexión en tu vida asterisco asterisco. Ahora que hemos explorado la importancia de la conexión, la pregunta es ¿cómo podemos cultivarla en nuestras propias vidas? Aquí hay algunos consejos prácticos. Asterisco 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 prioriza tus relaciones asterisco asterisco dedica tiempo y energía a las personas que son importantes para ti. Programa citas regulares, participa en actividades juntos y muestra interés genuino en sus vidas. Asterisco 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 sé un buen comunicador asterisco asterisco aprende a expresar tus sentimientos y necesidades de manera clara y honesta. Escucha activamente a los demás y practica la empatía. Asterisco 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 sé presente asterisco asterisco presta atención a la otra persona cuando estés con ella. Desconéctate de las distracciones y enfócate en la conversación y la interacción. Asterisco 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 muestra gratitud asterisco asterisco expresa tu aprecio por las personas que te rodean. Diles lo mucho que significan para ti y cómo valoras su presencia en tu vida. Asterisco 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 ofrece apoyo asterisco asterisco sé un amigo, un familiar o un compañero que brinda apoyo incondicional. Ofrece consuelo, aliento y ayuda cuando sea necesario.
Asterisco 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 busca conexiones significativas asterisco asterisco no te conformes con relaciones superficiales. Busca personas con las que puedas compartir tus valores y objetivos, y con las que puedas construir una conexión profunda y duradera. Asterisco 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 practica la autorreflexión asterisco asterisco reflexiona sobre tus propias relaciones y cómo puedes mejorarlas. Identifica tus fortalezas y debilidades, y trabaja en áreas donde puedes crecer. Asterisco 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 se ha abierto a nuevas experiencias asterisco asterisco sal de tu zona de confort y prueba cosas nuevas. Esto te permitirá conocer a gente nueva y ampliar tu círculo social. Asterisco 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 aprende a perdonar asterisco asterisco los conflictos y los errores son inevitables en cualquier relación. Aprende a perdonar a los demás y a ti mismo para mantener la conexión. Asterisco asterisco conclusión, la conexión, la fuerza imparable dentro de ti asterisco asterisco. En resumen, la conexión es una fuerza imparable que reside en el corazón de las relaciones significativas y en nuestro propio bienestar personal. Se construye sobre los pilares de la comunicación, la empatía, el tiempo de calidad, el respeto mutuo, el apoyo incondicional y el compartir de objetivos y valores. La historia de Demet y Can es un testimonio de que, cuando la conexión es verdadera y profunda, podemos superar cualquier desafío. Aplicando estos principios en nuestras propias vidas, podemos construir relaciones más fuertes y significativas, relaciones que nos impulsen y nos fortalezcan. Y como Demet y Can nos demuestran, cuando la conexión es fuerte podemos superar cualquier desafío. Recuerda que cultivar la conexión es un viaje, no un destino. Requiere esfuerzo, dedicación y una voluntad constante de comprender y apoyar a los demás. Pero los beneficios son invaluables, una vida más feliz, más saludable y más plena. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a reflexionar sobre la importancia de la conexión en sus propias vidas. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué opinan sobre la historia de Demet y Can? ¿Qué estrategias utilizas para fortalecer tus conexiones? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse los próximos vídeos. Recuerden que cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido que les resulte útil e inspirador. Muchas gracias por ver el vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.